Hola a todos, en este vídeo, el segundo del periodo entre guerras, vamos a estudiar la evolución política del periodo. Os recuerdo que estamos hablando entre los años 18 y 39 y concretamente vamos a ver los contenidos que están aquí resaltados con este círculo rojo, la desconfianza en el sistema liberal y el ascenso de los fascismos. He dividido la presentación en 4 apartados. El primero es un apartado de definiciones sobre el ascenso de los totalitarismos, las causas y definiciones. Y después vamos a ver 3 ejemplos concretos de gobiernos dictatoriales. La dictadura de Stalin, la Italia fascista de Mussolini y el nazismo alemán de Hitler. Bien, ¿por qué ascienden los totalitarismos? Os recuerdo que ya hemos visto en clase que en Europa se terminan los imperios autoritarios y las monarquías absolutas y se crean nuevos gobiernos democráticos con parlamentos. Pero esos gobiernos democráticos tienen rápidamente problemas. ¿Qué problemas? Os los he puesto aquí arriba, que son crisis económica, graves tensiones sociales, levantamientos obreros y campesinos y el temor de las clases medias altas al comunismo. Esto hace que se impongan gobiernos dictatoriales en los años 20 en países como España, Italia, Grecia, Polonia, Hungría o Yugoslavia. En los años 30 continúan los problemas y aparece la crisis del 29, la Gran Depresión, que lo hemos visto en el anterior vídeo, la pérdida de confianza en la democracia y el auge de los partidos extremistas. En el extremo izquierdo tenemos el comunismo, apoyado por obreros y campesinos, y en el extremo derecho el fascismo, apoyado por clases medias y altas. Esos problemas llevan a que se creen nuevas dictaduras en los años 30, concretamente en Portugal, Austria, Grecia, Alemania o España. Si os fijáis, os he puesto España en los dos grupos, en dictaduras de años 20 y también años 30. No es un error, sino que son dos dictaduras diferentes. En los años 20 la dictadura de Primo de Rivera y en los 30 la de Franco. En esta diapositiva tenéis ahí un mapa de Europa en 1939 con los diferentes tipos de regímenes políticos que había en la época. Y a la derecha tenéis las definiciones de los sistemas políticos. Esas definiciones son muy importantes, que las entendáis bien. Tenemos, a empezar, democracia o dictadura. Democracia es cuando los ciudadanos ejercen el poder, elegidos por representantes, eh, elegidos por sufragio universal. Es decir, democracia, los ciudadanos eligen, votan a sus representantes, los representantes ejercen el poder en su nombre. Sufragio universal, recordad, significa que todos pueden votar, mujeres y hombres a partir de cierta edad, que es la mayoría de edad, independientemente del nivel de rentas. Después, dictadura. Dictadura es cuando una persona o un grupo militar concentra todos los poderes. No se respetan los derechos humanos y si hay elecciones suelen estar manipuladas. Después tenemos comunismo, fascismo y nazismo. Son 3 doctrinas políticas. El comunismo es una doctrina que rechaza la propiedad privada. Todo es del Estado y todos somos iguales ante el Estado. El Estado es quien se encarga de repartir los medios de producción y las propiedades. El fascismo es una doctrina anticomunista, nacionalista y militarista, que nace en Italia bajo las órdenes de Mussolini, Benito Mussolini. Y el nazismo es una doctrina anticomunista y nacionalista también, pero además añade el antisemitismo, que es el odio a los judíos, el racismo y el expansionismo. Tiene origen en Alemania y fue ideada por Adolf Hitler. En esta diapositiva os he dejado las fechas y lugares con las principales dictaduras de los años 20 y 30. Si queréis podéis pausar el vídeo y echar un vistazo. Pasamos a la dictadura de Stalin en la Unión Soviética. En los 3 ejemplos, el de la antigua Unión Soviética, el de Italia y el de Alemania, he seguido la misma estructura. Arriba tenéis un apartado en gris y cursiva, que es, digamos, lo que ocurre antes de la llegada del dictador al poder, y debajo, en un color más oscuro, tenéis lo que ocurre cuando el dictador llega al poder. Bien, en la antigua Unión Soviética, el gobierno, acordaros, antes de que fuera creada la Unión Soviética, se llamaba Rusia, pues en el Imperio Ruso había zares. Zares, recordar que son un tipo de monarquía absoluta, igual que los reyes. Ocurren las revoluciones bolcheviques de 1905 y del 17, siguiendo las tesis de abril de Lenin. Lenin llega al poder e implementan un gobierno basado en el comunismo. Es cuando se crea la Unión Soviética en el 22 y se aprueba la Constitución. Cuando Lenin muere, Lenin es sustituido por Stalin.
y Stalin decide acaparar todos los poderes e instalar una dictadura. Os he puesto ahí los principios de esta dictadura, las ideas principales de esa dictadura. En primer lugar, culto a la personalidad. Stalin es el padre del pueblo, se ve muy bien en la imagen que os he puesto ahí arriba. Se refuerza el poder del Partido Comunista. El Partido Comunista controla todo el gobierno. Impone el terror, persigue a todos los contrarrevolucionarios, controla la cultura, el arte se utiliza como propaganda para el partido político y controla, por supuesto, toda la economía y la propiedad, basada principalmente en dos pilares. La colectivización agraria significa que toda la propiedad agraria es nombrada pública con dos tipos, los koljós y los sovjós. Los koljós son cooperativas de granjeros en una zona y los sovjós están bajo el control estatal. Esto produce escasez y hambre. Y el otro pilar es la industria pesada, que sí que lleva a un incremento de la producción industrial, pero produce un exceso de los bienes de equipo, lo que lleva también a una escasez de los bienes de consumo. En Italia, en los precedentes, digamos, a la llegada de Mussolini al poder, Italia sufrió consecuencias negativas de la participación en la Primera Guerra Mundial. Los tratados de paz fueron poco satisfactorios para sus intereses. Esto llevó a una decepción en la sociedad, a una tensión social, un crecimiento del desempleo y la sociedad se radicalizó. Por un lado, unos apoyaron al Partido Comunista, que era de extremo izquierdo, y otros apoyaron al Fasci Italiani de Combattimento, las camisas negras, que era el extremo fascista o la ultraderecha. Los pilares del pensamiento del Partido Nacional Fascista de Mussolini, la oposición a la democracia y al comunismo. Es un partido único el que tiene todo el control en el poder, no existe otro partido político en el país, monopoliza los medios de producción y la propaganda y hay un culto a la violencia y al militarismo. Control estatal de la economía y exaltación de los valores nacionales por encima del individuo. Lo importante no es la persona, lo importante es la nación. Mussolini sufre dos derrotas en las elecciones del 19 y del 21, así que es cuando decide ascender al poder por la fuerza, mediante concentraciones en el año 22. Y en el año 25 es cuando empieza ya formalmente la dictadura de Mussolini. Principales hitos de la dictadura de Mussolini: asesinato de políticos de la oposición, hace una limpieza dentro de su propio partido y dentro de los partidos externos que desaparecen, hace una limpieza de todo lo que le llevaba a la contraria, digamos. Prohíbe todos los partidos políticos, excepto el suyo, prohíbe los sindicatos, suprime las libertades individuales y la censura, crea la policía política para vigilar que se cumpliera su ideología. También aprueba o persigue la autarquía. ¿Qué es la autarquía? Este concepto es importante. Autarquía es cuando un país es capaz de autoabastecerse, de producir todo lo que necesita y autoabastecerse sin necesidad de importar nada. Y por último, sigue una política exterior expansionista en Etiopía y Albania. Por último, el nazismo alemán de Hitler. Los precedentes, lo que está en gris en cursiva. Como ya sabéis, Alemania fue el gran derrotado en la Primera Guerra Mundial y sufrió como consecuencia duras sanciones en el Tratado de Versalles. Después de eso se crea una república democrática y una constitución. Y en ese mismo año, cuando se crea la República Democrática, Hitler comienza su andadura política. Hitler se afilia al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes y rápidamente asciende hasta la cúspide y consigue el poder del partido. Este partido tenía características similares al fascismo italiano, muy parecidas, pero además suma el racismo, el odio a los judíos, que es el antisemitismo, la defensa de la raza aria como raza superior y la teoría del espacio vital, que significa que da prioridad a conquistar territorios para ocuparlos por alemanes. En esta época además se produce una gran tensión social, una hiperinflación, una subida de precios y un fuerte desempleo, que también lo hemos visto en el anterior vídeo. Todo eso lleva a que en las elecciones del 32 y 33 el partido nazi sea el más votado, aunque eso sí sin mayoría absoluta, entre un 30 y un 40% de los votos. Así todo, en el 33, aunque no tuviera la mayoría absoluta, Hitler es nombrado canciller y rápidamente es cuando empieza a poner en práctica sus planes. Ilegaliza todos los partidos políticos y persigue a los comunistas. En la noche de los cuchillos largos, asesinó a todos los rivales que tenía dentro de su propio partido. Hitler acumula 3 cargos:
presidente de la República, del gobierno y del partido. Su prioridad, devolver la pureza racial a Alemania. Para ello, qué es lo que hace? Asesina a enfermos, discapacitados y persigue a los judíos. Empieza con prohibiciones primero, con restricciones a la actividad de los judíos, y acaba, como ya sabéis, con su exterminio en el Holocausto. Hitler también lleva a cabo una gran represión y un terror a través de las SS y la Gestapo, y controla o crea un ministerio de propaganda controlado por Joseph Goebbels. Hitler también persigue la autarquía, igual que Mussolini. Acordaros de autarquía, que un país se autoabastece, sin necesidad de importaciones. Realiza grandes obras públicas y desarrolla fuertemente la industria armamentística para la guerra. La industria crece mucho en esta época con el gobierno de Hitler, pero es una industria orientada hacia la guerra, una economía orientada hacia la guerra, así que no tenía mucho futuro. Por último, igual que en el primer vídeo, os dejo por aquí el esquema para los alumnos de la clase bilingüe. Os lo traduzco rápidamente, aunque igual que el otro son esquemas muy sencillos y fijo que lo entendéis muy bien. Bien, la Rusia, la antigua Unión Soviética, el estalinismo. Después de la muerte de Lenin, Stalin toma el poder del Partido Comunista. En política, Stalin concentra todo el poder en una sola persona. Aprueba la Constitución del 36 y el Partido Comunista es el único partido posible. Intenta expandir el comunismo por toda Europa a través de la Tercera Internacional. En economía, socialización de los medios de producción, todo se hace público y también está centralizado en el Estado. Además, crea unos planes económicos también centralizados de 5 años con normas o pautas para desarrollar la economía cada 5 años. Y por último, falla en el intento de la igualdad social. En Italia, el fascismo italiano. Es un régimen autoritario establecido por Benito Mussolini en Italia, que es el cabeza de gobierno desde 1922. En política, Mussolini concentra todo el poder en sí mismo, en un único partido. Y además se expande, Italia conquista territorios en Abisiania y Etiopía. En economía, también busca la autarquía, igual que Alemania, ya os acordaos que os lo he dicho antes, y realiza grandes obras de infraestructura, obras públicas de infraestructura. En políticas sociales, suprime los derechos de los trabajadores, suprime los sindicatos. El sistema educativo es adoctrinante, eso significa que defiende su ideología, no explica el resto sobre la suya, y además intenta que la tasa de nacimientos aumente. En la Alemania nazi de Hitler, Hitler, ya también llamado el Führer, establece su dictadura en 1933. Su victoria se explica por la humillación que sintieron los alemanes por las condiciones territoriales y económicas impuestas en el Tratado de Versalles. En el 34 es cuando empieza el Tercer Reich. El partido nazi es el que toma todo el poder y además es cuando empieza su política expansionista por Europa. Se produce un gran desarrollo económico a través de grandes obras públicas y la industria armamentística. Así que, como os decía, la economía mejora, pero es una economía orientada exclusivamente hacia la guerra. No tenía mucho sentido si no había guerra. Además, lleva a cabo un racismo muy fuerte, la sociedad se vuelve muy racista y promueve el antisemitismo, el odio y la persecución de la población judía. Bien, pues con este vídeo ya hemos visto entonces la evolución política del periodo de entreguerras.